La primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de elegir un número aleatoriamente? ¿Sí? De tal manera que al elegir ese número obtengamos 10. ¿No? Entonces, bueno, este es súper sencillo. Sabemos que la probabilidad de A es igual a M sobre N, ¿verdad? Sí. Y hemos visto que esto es igual al número total de valores, en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿verdad? Hay 12 valores. ¿Y cuántos de estos valores son 10? 4, ¿verdad? 4 de ellos. 4 sobre 12. 4 sobre 12, ¿cuánto es? 0.4. Eh, Ah, no, es, 0.333. es un tercio, ¿verdad? Debe ser 0.3. 3. Exactamente. Ahí tenemos justamente. Muy Ahí bien. es mejor dejarlo en fracción o en decimal. En realidad, la probabilidad de un evento es un número real que va desde cero, o sea, puede ser lo más pequeño posible cero, lo cual significa que el evento no suceda, y el máximo valor posible es 1, lo cual significa que el fenómeno eh, tiene una posibilidad completa de que ocurra. Siempre es un número que oscila entre 0 y 1, entonces puede escribirlo como decimal, también puede escribirlo como fracción. Va a depender un poquito del problema, porque de acuerdo al problema, se nos va a solicitar a veces en decimal o a veces en fracción. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es el valor de los 3 cuartiles? Bueno, para calcular los 3 cuartiles, debemos justamente de, en este caso muy específico, vamos a escribir los números, los números de menor a mayor, es decir, 5, 6, 6, 7, ¿verdad? Ajá. 8, 8, 8, 9, 9 9, 9, y 4 10, 10. 10, 10, 10. Ahí está. Entonces, bueno, recordemos que el cuartil 1 va a ser igual al cociente que tiene 1 por el número de elementos, que son 12, ¿verdad? Dijimos, Ajá. sobre 4. O sea, 12 sobre 4, ¿cuánto es 12 sobre 4? Es 3. 3. Entonces el cuartil 1 es 6. 6. Este 6 que aparece acá. Entonces vamos a poner el valor del cuartil, del primer cuartil, del primer es 3. Después tenemos el segundo cuartil, es muy parecido. U2 es 2 por 12 sobre 4, o sea, 24 sobre 4, que es ¿cuánto? 6. 6, exactamente, 6. La posición 6, El 8. vamos a ver aquí. 3, 4, 5, 6, este 8. Entonces aquí decimos el valor del segundo cuartil es 8. Y vamos a poner el tercer cuartil, que sería ahora
Q3, donde tenemos 3, o 12, que es 36, ¿verdad? Ajá. Sobre 36 entre 4 9. es 9. Nos vamos acá a la posición 9, El primer 10. el primero. Ahí está. Entonces aquí tenemos que el tercer cuartil es 10. Ahí está. Correcto. Correcto. Muy bien, muy bien. Así salieron, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno, si así salieron, el resultado que usted tiene es justamente correcto. Bien, vamos a seguir entonces ah, calculando esto. Muy bien, me da gusto que haya salido entonces, haya salido bien el ejercicio. Vamos a proponer un nuevo ejercicio para un momento, por favor. Este va a ser el ejercicio 244. Inicia así. Obtenga la conclusión de las siguientes premisas. Número 1. Si un triángulo es equilátero, entonces es regular. Y recíprocamente. Número 2. Si un triángulo es equiángulo, entonces es equilátero. Y recíprocamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar?
con estas dos premisas. ¿Ok? Es válido que allá en casa preguntes, tomes tu diccionario y preguntes qué significa que el triángulo sea equilátero, qué significa que el triángulo sea equiángulo, qué significa que el triángulo sea regular. ¿Ok? Es correcto preguntar. Ok. Muy bien, entonces voy a esperarme un par de minutos y ahora me comentas cuál es la conclusión a la que tú llegas considerando estas dos premisas. No, es cierto. Quisiera hablar. Muy bien. Muy bien, ¿qué tenemos? Sí, bueno. Montserrat. Sí, Muy perdón, bien, no. excelente. Sí, no se preocupe. A ver, entonces, recuperemos algunas ideas, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, ¿qué significa que un triángulo sea equilátero? ¿Qué encontraste? Ajá. Eh, pues es un polígono regular que tiene sus tres lados iguales. Ajá. Un triángulo es equilátero si tiene sus tres lados iguales, dices, ¿ok?
Ah, ¿qué significa que un triángulo sea regular? Que tengan los lados iguales o que tengan las mismas medidas. Ah, ¿estás adivinando o lo investigaste? No, yo pienso. Ok, bien. Vamos entonces a investigarlo para no cometer errores. A ver, ¿qué significa? Interesante. Entonces, un triángulo es regular Cuando tiene sus tres lados y tres ángulos si tiene iguales. sus tres lados y tres ángulos iguales. Y eh, un- es equiángulo si tiene, si sus ángulos internos son Tienen iguales. la misma medida. Bueno, son iguales. Ajá. Entonces, este es un ejercicio muy interesante porque ahí se ve claramente como si un triángulo es equilátero, entonces es regular y recíprocamente, ¿sí? Es decir, el triángulo es equilátero, ¿sí? El triángulo. Vamos a tratar de llegar a una conclusión. ¿Sí? Sí, la conclusión es que si el triángulo es equilátero, equila, equi, Sí y solo sí ese equiángulo. a ver, ¿es equilátero? Sí, entonces Ah, es regular, ¿verdad? Es lo que dice. ujú. Más bien dicho, es sí, solo sí, Sí, solo sí. es regular. Y por otro lado, el triángulo es equiángulo, sí, solo sí, es equilátero. Sí. Ajá. Por tanto, podríamos decir lo siguiente. Si observamos, lo que conecta es que es equilátero en ambos casos, ¿cierto? Ujú. Es equilátero si solamente es regular, el triángulo es equiángulo si solo si es equilátero. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que el triángulo es regular si solo si es que es Ujú. equiángulo. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Esta frase negrita es la frase importante porque es la conclusión lógica que se sigue en nuestro problema. ¿Sí? Ujú.
¿Se entiende bien? Entonces tenemos ahí el ejercicio 244. El ejercicio 245 dice así. Considere las siguientes premisas. Número uno. Si se produce un cambio espacial, el tiempo, y recíprocamente. Número dos. Si se produce un cambio en la distribución de energía, la distribución entonces se modifica el espacio. Y recíprocamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Ahora sí tenemos esta pregunta, ¿verdad? ¿Correcto? A Sí, ver, correcto. a ver, creo que esto quedó muy abajo. Voy a moverlo para que quede junto. Ahí está mejor, ¿verdad? Ahora vamos a dar 2 minutos para que usted piense en este ejercicio. Adelante, por favor. Ok.
Muy bien. ¿Qué tal nos pareció este segundo ejercicio? Más, mm, más complejo. Un poquito más complejo. A ver. Entonces, la primera dice, primera premisa, nos dice que si se produce un cambio espacial, entonces se modifica el tiempo. Entonces, veamos esto, ¿no? Si hay un cambio espacial, se modifica. Sí, solo sí, ¿verdad? Sí, A ver, veamos, porque dice y recíprocamente. Entonces, si hay un cambio espacial, a ver, entonces voy a escribirlo un poco. Un cambio espacial se produce, sí, solamente sí, se modifica el tiempo. Hay una modificación en el tiempo. hay un cambio en el tiempo. Hay un cambio en el tiempo. Ahí está. Después dice, si se produce un cambio en la distribución de energía, entonces se modifica el espacio. Entonces, Puede ser igual un cambio en la distribución de energía. un cambio en la distribución de energía Se produce sí, solamente sí. se Hay produce si, solamente si, se modifica el modifica el espacio. espacio. Hay un cambio en el espacio, ya poner. Sí, solamente sí. Hay un cambio
en el espacio. Y ahora creo que está muy claro qué conecta. ¿Sí? A ver, ¿podría decírmelo usted? ¿Que ambos modifican al espacio? A ver, no. El espacio es el conector. Ajá. Si se da cuenta, lo que estamos diciendo es algo así como S es ese espacio, ¿verdad? Vamos a suponerlo así. Veamos la regla. Ese de espacio ocurre si solamente tiempo y el tiempo ocurre si solamente ¿quién? El cambio en la energía. Entonces, ¿qué podemos decir a esto? S sí solamente T y T sí solamente S. Esto implica que S sí solamente ¿quién? E. Ese es el razonamiento lógico, ¿correcto? ¿Qué sería esto? Esto sería un cambio en el tiempo. Sí, solamente sí hay un Sí. cambio en la distribución ¿De energía? de energía. Ahí está. Eso es lo que significa. Entonces, esto que escribimos acá es muy importante. Esto es lo que nosotros podríamos llamar la estructura del razonamiento. ¿Ok? Ujú. ¿Sí? Sí. Eh, vamos a pensar en el ejercicio 246. Y dice así. Premisa 1. Considere las siguientes premisas. Número 1. Un concepto es científico sí, solamente sí, es explicativo, objetivo y racional. Número 2. Un concepto es explicativo, objetivo y racional sí y solo sí no es metafísico. ¿Ok? Sí y solo sí no es metafísico. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué podemos hacer de esto? Ok. Bien, me espera un poquitito para que puedas. Ok.
¿Puede ser un concepto es científico si solo si no es metafísico? Exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien. Ahora ha llegado usted directamente a la solución correcta. Muy bien, me da mucho gusto. Esa es la respuesta. Un concepto es científico. Sí, y solo sí, no es metafísico. Exacto. Muy bien. Es un ejercicio 247. Muy bien. Considere las siguientes premisas. Número uno, la suma de dos números, la suma de números primos es igual a un número natural. Un número natural es igual al producto de números primos. Muy bien, interesante. Adelante, por favor, si está amable. Ok.
Muy bien, vamos bien. ¿Alguna duda? No. Esa podría quedar como que cualquier número natural puede ser, eh, se puede expresar como el producto de un número primo. A ver, qué interesante. A ver, vamos a revisarlo. Ujú. Es decir, si nosotros observamos lo que nos dice es que la suma de números primos, ¿verdad? O sea, lo que nos dice la primera es la suma de números primos es igual a un número natural. O sea, si nosotros sumamos los números primos, un número primo P1 más otro número P primo más otro número primo hasta un número primo N o K es igual a un número natural, ¿cierto? Pero un número natural es igual al producto de números primos, es decir, este n, por otro lado, es igual ¿a quién? Al producto de un número primo P1 por un número primo P2, así sucesivamente al producto de un número eh, primo, ay, es que ahí es 2, a un número primo PS, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, este es un resultado muy bonito porque lo que nos dice es que finalmente si nosotros sumamos la suma de los números primos desde I1, ¿verdad? Hasta acá, de PK, de PI, ¿verdad? Ya es PI. ¿Es igual a quién? Es igual al producto. Eso lo escribimos en matemáticas. Desde J, vamos a llamarle, 1 hasta S, de un número primo P, S. Ahí está. Eso es lo que nos dice, ¿sí? O escrito completamente
de una forma más básica, la suma de los números primos es igual a un producto de números primos. Ya está. Que esto es lo que usted dijo, ¿verdad? Sí. Bueno, hay un pequeño errorcito. Este no sería S, sino que sería J, ¿verdad? Así. De hecho, es común decir que este número acá arriba puede ser inclusive una potencia. O sea, podemos escribir así. P, J. Y acá decimos M. ¿Sí? Decimos, bueno, con M que va, que tiene un valor igual desde 1 que puede tener un valor con M, un número natural. Nada más, con eso es suficiente. Con M un número natural. ¿Sí? Entonces, la suma de números primos es igual a un producto de números primos. ¿Sí? Muy bien, bueno, hoy me ha parecido interesante. Y bueno, si usted está de acuerdo, podemos continuar el día de mañana a la misma hora. ¿Le parece a usted bien?